Colapsa el país por completo. ¿Por qué colapsa según la derecha mexicana? Colapsa el país porque empiezan las manifestaciones masivas en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y la ley de telecomunicaciones. Dicen que el gobierno ataca la libertad de expresión, que está en riesgo y en peligro el poder judicial. Dicen también que estamos siendo sometidos por el gobierno de Estados Unidos. Además, por supuesto, de lo que ya conocemos, viene un desastre para la economía mexicana y estamos a punto de convertirnos en Venezuela. Dicen quienes van a manifestarse ahora en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum que está atacando el gobierno directamente la libertad de expresión. Incluso se atrevieron a manifestarse a las afueras del Senado de la República porque se dicen y aseguran que Claudia Sheinbaum quiere controlar a los medios de comunicación. Hola. ¿A qué has venido hoy? Pues vine a la manifestación, a la protesta, a ver a los demás compañeros y a ver qué piensan los demás, ¿no? Y a manifestar pues mi inconformidad con el... ¿Por qué no te gusta esta ley? Pues porque yo creo que ataca directamente pues los derechos humanos y la libertad de expresión, ¿no? Y más que nada, pues no me gusta que la gente quiera aprovecharse de la falta de conocimiento de las demás personas, ¿no? ¿Tú crees que la gente no sabe de esta ley? Ajá, yo creo que no. O sí, no sabe. ¿Qué les dirías a ellos para que se convencieran de que esta... ¿Cómo le dirías a alguien que está a favor de Claudia Sheinbaum, de Morena, de que esta ley también les va a afectar? Pues yo creo que les diría que más que nada no se dejen llevar por las cosas buenas, porque como todo a lo mejor puede haber cosas buenas que hagan su gobierno, pero no hay que dejar de lado lo que realmente está pasando, no hay que dejarnos engañar por lo que pueda parecer bueno, los apoyos, la ayuda social y todo eso, y bien, más bien investigar bien lo que se nos está compartiendo, y informarnos, y en base a la información pues ya cada quien decidir, y no porque nos den dinero tenemos que estar de acuerdo siempre en todo lo que digan, no por haber votado por alguien tienes que estar de acuerdo como ciegamente en todo, ¿no? Puedes discernir, decir, ¿sabes qué? En esto no pienso igual o así, y no por eso estás mal, ¿sabes? Fíjense, quienes fueron a manifestarse son justamente quienes pretenden crear un nuevo partido político. Los que fueron a manifestarse para decir que Claudia Sheinbaum ataca directamente la libertad de expresión son quienes pretenden ser la nueva oposición. Estos que vestidos de rosa salieron a defender al INE y ahora vestidos de rosa quieren formar un nuevo partido político. Dicen que son diferentes al PRI y al PAN, dicen que son una nueva alternativa de oposición, pero el problema es que siguen repitiendo el mismo discurso. Dicen que la ley de Claudia Sheinbaum ataca los derechos humanos y ataca la libertad de expresión. Dicen que se está aprovechando el gobierno morenista de la falta de conocimiento de las y los mexicanos. Es decir, una vez más, la gente que va ahí a manifestarse, los que quieren hacer su nuevo partido político, los que quieren ser la nueva oposición, siguen pensando que el pueblo es tonto, que es ignorante y que no entiende absolutamente nada. Encima dicen lo mismo, que no se dejen llevar por las cosas buenas que haga el gobierno porque también hay cosas malas. Bueno, el gran problema es que si ponemos en la balanza las cosas buenas y malas que ha hecho el gobierno de la 4T desde López Obrador, ahora que está Claudia Sheinbaum, y las cosas buenas y malas que han hecho los opositores hasta ahorita, pues perdón. Pero es lógico que la mayoría de las y los mexicanos se dejen llevar por las cosas buenas que hace el gobierno. Y encima rematan diciendo que no porque les den un programa social tienen que votar o tienen que estar a favor de todo. Que no hay que dejarse engañar nada más porque les dan programas sociales. Es decir, siguen llamándole al pueblo de México maiciado. ¿Cuántas personas, cuántos mexicanos se benefician de los programas sociales actualmente para abril del 2025? Para abril del 2024, ¿cuántas personas son beneficiarias de programas sociales que hoy son un derecho constitucional? Bueno, esa es la clase de oposición que tenemos hoy en día. Con una marcha masiva, según ellos, pero los tundió la presidenta Claudia Sheinbaum. Es que la respuesta de la presidenta, francamente, yo no sé si no se la esperaban o si les encanta quedar en ridículo. La presidenta les dice lo que todos sabemos. Que escuchen, aunque sea la mañanera, para ver si así se enteran un poquito. No, ley censura ahora la ley de telecomunicación. Bueno,
se basan en un artículo que ya dije que si no es la intención censurar las plataformas, ni mucho menos, que si se malentiende ese artículo que se quite, que no hay ningún problema. Pero siguen, pero es que quieren censurar las plataformas, quieren censurarlas. Que escuchen la mañanera a ver si se enteran un poquito de lo que decimos aquí. Entonces, no, ley censura ahora la ley de telecomunicaciones. Que escuchen las mañaneras, que se informen poquito a ver si así se enteran. Y es que, de verdad, se manifestaron acusando a Claudia Sheinbaum de que atenta en contra de la libertad de expresión. Dicen ser una nueva oposición, una oposición diferente al PRI y al PAN que todos conocemos, pero repiten exactamente las mismas palabras de siempre. Y eso no es lo peor del caso. Lo peor del caso es que, pues para esta fecha, para abril del 2024, más de 30 millones de personas son beneficiarias de programas sociales federales. Más de 30 millones de mexicanos a los que esa oposición, que hoy quiere hacer un nuevo partido político, le sigue llamando ignorantes y maiciados. Más del 60% del presupuesto federal está destinado a programas sociales que además están en la Constitución, es decir, son un derecho, nadie obliga a nadie a votar por ningún partido por recibir ese programa social. Y la clara muestra es un Gabriel Cuadri y otros tantos registrándose para recibir esa ayuda, ese programa social. Imagínense ustedes, nada les ha salido bien a estos personajes. No desapareció el INE, pero sí se redujeron los gastos excesivos y los privilegios a todos esos que salieron a marchar vestiditos de rosa. No solamente eso, sino que también el INE sigue organizando elecciones libres. ¿Así? Elecciones libres las organizó en las pasadas elecciones, donde ganó Claudia Sheinbaum la presidencia de la República. Y las va a seguir organizando los próximos años. Atacan la libertad de expresión, dice la derecha mexicana, falso. La ley que impulsa Claudia Sheinbaum estaría sancionando la difamación pagada en redes y medios, sobre todo provenientes del extranjero, pero no limita las críticas legítimas ni las opiniones ciudadanas, por supuesto que no. Dicen que el gobierno se aprovecha de la ignorancia. Si el gobierno se aprovechara de la ignorancia, los primeros en caer redonditos serían los fachos, que siguen todos los días haciendo escándalo de cosas que ni siquiera entienden. Curioso, además, es que quienes defendieron fraudes y represión ahora vengan a querer dar clases de democracia. ¿De verdad son estos la nueva oposición que repiten el mismo discurso de que el pueblo es tonto? ¿Qué han propuesto? Absolutamente nada en concreto, solamente que no se dejen engañar y salen a hacer una manifestación masiva entre comillas, porque francamente solamente llenaron las banquetas. La verdadera democracia, habría que recordarles, no insulta al pueblo, confía en su inteligencia. Entonces, quienes quedan mal parados al final del día son estos personajes. Y espérense, porque se pone peor. Ya no solamente quedan en ridículo los que se vistieron de rosa para defender al INE y luego dijeron que estaban en contra del INE porque no les gustó el resultado electoral, sino que encima se da a conocer que llegó el mayor apagón de la historia en España. Iberdrola, la empresa a la que los prianistas le querían vender la soberanía energética de nuestro país, ha dejado a España sin electricidad. Miren, esto es lo que se sabe. Este apagón, al parecer, está afectando también a Portugal y a Francia. No funcionan semáforos, metros, ni trenes, ni ascensores. Pero México es el que se va a convertir en Venezuela, dicen los que querían dejar la soberanía nacional en manos de empresas privadas como Iberdrola y otras tantas. El alcance de aquí, no. Emilio Pacho ha afectado a buena parte de España, que es exactamente lo que sabemos. Sabemos que estáis trabajando allí a oscuras en redacción. Javier, exacto, como comentabas, primero que nada pedir disculpas a todas las personas que nos siguen desde casa por la mala calidad de la imagen, pero es que nos ha pillado así. Son miles de personas las que estamos sufriendo ese apagón generalizado en toda España. Estamos leyendo a través de Twitter, reportando esas incidencias que ya sabemos que están ocurriendo en ciudades como Asturias, Tarragona, Huesca, Valencia, Barcelona, también en Madrid, y como decimos, son miles de personas las que se están viendo afectadas por este apagón generalizado. Parece ser que es
una que responde a una falta de suministro eléctrico. Por el momento todo el mundo, pues como podéis imaginar, muy nerviosos, afecta a centros de trabajo, a hospitales, a escuelas, pero por el momento, como decimos, se sigue trabajando en intentar solucionar ese problema que estaría afectando a miles de personas de diferentes puntos de todo el territorio nacional. Javier. Es importante contar lo que sabemos y lo que no, ¿eh? Lo que tenemos ahora mismo, gracias Pacho, lo que tenemos ahora mismo es la notificación de los usuarios que están sufriendo ese apagón. Ninguna confirmación de Red Eléctrica, que todavía guarda silencio hasta ahora. Hemos intentado hablar con ellos en varias ocasiones, pero en estos momentos ninguna confirmación oficial sobre las causas, ninguna confirmación oficial sobre el alcance y ninguna confirmación oficial sobre la duración. Lo que están diciendo quienes nos están informando, hablando y escribiendo. Imagínense ustedes, ese sistema de electricidad es el mismo que querían los fachos, los del PRI, los del PAN para nuestro país, si no fuera, porque se detuvo desde el 2018 a la fecha con Andrés Manuel López Obrador, el saqueo a CFE y a Pemex, pues estaríamos en las mismas que vive en España. Y ahora imagínense ustedes la congruencia. Los que primero defendieron al INE vestidos de rosa y luego lo atacan porque no les gustaron los resultados y ahora se les cae la máscara junto con la luz en España. El 27 de abril del 2025 Iberdrola protagonizó el mayor apagón en la historia de España. Afectaciones, millones de personas sin electricidad. El impacto también fue en Portugal y en Francia, se detuvieron todo. Semáforos, metros, trenes, hospitales, elevadores. Querían venderle a Iberdrola nuestra soberanía energética. Esa es la misma empresa a la que el PRIAN le regaló contratos leoninos en México y ahora se cae su fachada en Europa. Todavía nos quieren venir a decir que México se va a convertir en Venezuela. La derecha mexicana dice que nosotros nos vamos a convertir en Venezuela cuando quienes se están convirtiendo en un país que no tiene ni luz, pues son los países de primer mundo que tanto admiran y a los que les querían imitar las políticas públicas. No hay peor peligro para un país que entregar su energía a las empresas privadas extranjeras y lo que viven en España es una clara muestra de ello. La reforma energética de López Obrador, y ahora defendida por Claudia Sheinbaum, protege que la electricidad sea un derecho y no un negocio de unos cuantos como les gustaban a estos personajes. Imagínense, ¿sabían ustedes que durante el gobierno de Felipe Calderón, su Secretaría de Energía fue contratada después como directora de Iberdrola México? ¿Casualidad? Yo no lo creo. Así se manejan estos personajes. Los que se visten de rosa no defienden la democracia ni la soberanía, defienden intereses privados y ahora hasta apagan países enteros. Y hablando justamente de funcionarios públicos que dicen trabajar para el bien de la nación y terminan trabajando en las empresas a las que le venden todo, pues viene a colación también el tema, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, del que ahorita vamos a estar hablando. Ernesto Zedillo, el expresidente que ahora viene a rescatar a esta oposición, miren nada más, a esta oposición. Escuchen lo que dicen esta que están viendo ustedes en la pantalla, es la manifestación masiva que está organizando el Frente Cívico Nacional, que pretende convertirse en un nuevo partido político. Los que establecieron que el golpe, golpe a la libertad de expresión, es solo uno más de todo este camino en donde han desmontado uno a uno toda la institucionalidad democrática que tantos años, que tantas luchas costó edificar. Fueron generaciones de mexicanos los que establecieron que hubiera elecciones libres, los que establecieron que hubiera división de poderes, los que establecieron que hubiera contrapesos, los que establecieron que el presidente no fuera todopoderoso, los que establecieron que se pudiera disentir, los que establecieron que la discrepancia fuera legal, legítima, los que establecieron que se pudiera criticar al gobierno. Todo eso se está acabando, todo eso lo están enterrando. Pero aquí habemos ciudadanos libres que vamos a dar la batalla, porque en las calles se conquistó la democracia, en las calles la vamos a defender y en las calles la vamos a recuperar. Gracias. Ay, Fernando Belaunzarán.
Dicen estos vestidos de rosa del Frente Cívico Nacional, que ahora quieren ser un partido político, que en las calles se conquistó la democracia y en las calles van a defenderla y la van a recuperar. Dicen los que jamás salieron a las calles a defender nada. Estos del Frente Cívico Nacional son lo mismo del PRI y del PAN. Los que salen a hacer marchas los domingos como si fuera un paseo a la Alameda con su familia y luego se van al brunch. No aguantan las asoleadas, no aguantan los plantones, no aguantarían una verdadera manifestación masiva luchando por los derechos de las y los mexicanos. Fíjense, dicen que esto es un golpe a la libertad de expresión. ¿Eso lo dice quién? Los prianistas, los que defendieron la candidatura de Xóchitl Gálvez, los que le levantaron la mano a Alejandro Moreno y caminaron junto a Marco Cortés. Dicen también que fueron ellos quienes construyeron la institucionalidad de la democracia, la división de poderes. ¿Cuál división de poderes teníamos en los gobiernos del PRI y del PAN? Una división de poderes completamente simulada porque servían a los intereses de quien les pagara las cuentas. Dicen que ya no va a haber contrapesos. Bueno, ¿cuáles contrapesos? Si siempre estuvieron coludidos los unos con los otros. Que ya no va a haber discrepancia legal y que tampoco se va a poder criticar al gobierno. Bueno, valdría la pena decir que ellos lo que hacen no es criticar al gobierno. Lo que hacen estos personajes es insultar, denostar y difundir campañas de mentiras. Como ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Si les hace falta, vean la conferencia de prensa mañanera para que se informen bien y no terminen haciendo el ridículo. Porque es lo único que están haciendo estos personajes. Dicen que van a recuperar la democracia desde las calles, los mismos que jamás pisaron una marcha real, si no era para terminar en un brunch. El Frente Cívico Nacional, encabezado por este señor, por Guadalupe Acosta Naranjo y otros tantos, quieren ser partido político y por eso salen a hacer ruido para juntar las firmas, porque no les está alcanzando lo necesario para que tengan el registro. Ahora, ¿quiénes son estos personajes? Son los mismos cuadros del PRI y del PAN de siempre. Defendieron la candidatura de Xóchitl Gálvez, caminaron junto a Alito y junto a Marco Cortés. ¿Qué marchas han hecho? Marchas domingueras, familiares, de paseo, nada que ver. Ni de cerca están de las verdaderas luchas como las luchas sociales del 68 o la del 2014, aunque les duela. Ellos no defienden la democracia. Defienden los privilegios perdidos, por eso hasta quieren recuperar el registro. Defienden millonarios contratos. Hablan de división de poderes, pero durante los gobiernos anteriores que ellos solaparon, al menos en la campaña pasada, el poder judicial estaba corrompido, las fiscalías eran cómplices del poder, los medios de comunicación no criticaban, aplaudían al gobierno en turno, eso sí, a cambio de contratos. ¿Sabías tú que durante los gobiernos del PRI y el PAN se espiaba a periodistas críticos con software como Pegasus, mientras se decía que México era una democracia ejemplar? Imagínense, ¿no les causa indignación que sean estos los que están luchando ahora supuestamente por la libertad de expresión? Hoy dicen que critican al gobierno, pero lo que hacen en realidad, no es una crítica legítima. Estos personajes están acostumbrados a insultar, a calumniar y a manipular, y eso no es democracia. Y lo peor del caso es que no nada más insultan al gobierno, insultan a las y los mexicanos. Y si en algo tienen razón, estos personajes es en que no hay que dejarnos engañar. Eso nos queda clarísimo. No hay que dejarnos engañar por discursos de quienes nunca defendieron al pueblo. Hay que informarnos, compartir la verdad y reconocer que la democracia real se construye trabajando, no paseando en la Alameda, les decía yo y se los vuelvo a repetir. Si tú saliste a votar en las pasadas elecciones y fuiste uno de los tantos que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum, serías cómplice de la derecha mexicana, cómplice del PRIAN, por ejemplo, si no sales a participar en la elección judicial. Y es que les decía yo, tienen mucha cola que les pisen estos personajes, pero entre todo esto, pues salió a la luz que están tan desesperados estos personajes que sacaron nada más y nada menos que a Ernesto Zedillo. Lo trajeron para escribir todo un artículo,
un artículo criticando a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobierno de la 4T, y eso sí, levantándose el cuello. Les voy a poner la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y luego les voy a enseñar el artículo de Zedillo para que se den cuenta, porque todos los mexicanos deberíamos estar indignados. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del FOBAPROA? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando, las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó cuando privatizó los ferrocarriles? ¿A poco hizo una consulta pública para saber si los privatizaba o no? Y después acabó con los ferrocarriles de pasajeros y después se fue a trabajar a una de las empresas que fueron beneficiadas de la privatización. ¿O qué, eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión a modo de una nueva Corte impuesta por él? Porque él propuso a cada ministro y ministra de la Corte, ministros, porque eran hombres, de aquella época. ¿O por qué no hablamos del Consejo de la Judicatura, que estaba dirigido por la misma persona, presidenta de la Corte? ¿O que eso no es autoritarismo? ¿O por qué no hablamos de lo que dice la Bastida? De que él entregó al PAN, a petición del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México. ¿O que eso no es autoritarismo? ¿Eso no es entreguismo? Entonces, ahora resulta que Zedillo es el paladín de la democracia. Híjole, qué arrastrada le puso la presidenta Claudia Sheinbaum a Ernesto Zedillo. Y es que solamente a los fachos se les ocurre traer a Ernesto Zedillo para hablar de democracia, de autoritarismo. Solamente a ellos se les ocurre traer a Ernesto Zedillo para hablar del Poder Judicial y de otras tantas cosas. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, lo puso en su lugar. ¿Por qué? Pues porque Ernesto Zedillo publicó un artículo completo a través de Letras Libres llamando México la democracia de la tiranía. Por supuesto que Ernesto Zedillo estaba defendiendo su reforma judicial. Se dedicó en este artículo a denostar la Cuarta Transformación, diciendo que las verdaderas transformaciones que anteceden a la Cuarta de Morena son otras y están inscritas en nuestra historia. Es decir, denostando a la Cuarta Transformación. Pero dice Ernesto Zedillo que por desgracia la ambición de poder de un gobernante terminó por volcarse contra los ideales de la Constitución liberal. Eso dice Ernesto Zedillo, habla de presidentes con ambiciones, el mismo expresidente que vendió los ferrocarriles y luego se fue a trabajar con la empresa ferrocarrilera a la que le vendió. Imagínense ustedes, Ernesto Zedillo dedicó un montón de párrafos para hablar en contra del gobierno actual, de la actual desventura de México, que lo forzó a cambiar su decisión de alejarse de la vida pública y política del país, porque dice que está indignado por la elección judicial, está indignado por todo. Dice el hecho de que por mandato de los mexicanos haya sido yo parte de la Constitución de la democracia, hoy accedida, me obligó a romper mi silencio para denunciar este histórico atropello. ¿Cuál atropello? Quiere hablar Ernesto Zedillo de atropellos porque él tiene cargando una lista larguísima de atropellos a cuestas. Es vergonzoso que los prianistas tengan que recurrir al expresidente Ernesto Zedillo para hacerse notar y para venir a hablar en contra del gobierno actual. ¿Por qué lo hacen? Porque Ernesto Zedillo ya pasó, miren, los nuevos jóvenes no pasaron por el gobierno de Ernesto Zedillo. Imagínense, ¿cuántos años tendría yo?
Estaba yo chiquita, tenía unos 2, 3 años, cuando Ernesto Zedillo dejó la presidencia de la República. Pues no sé, estaría yo en la primaria, no se crean, ¿cuál 2, 3 años? Pero estaba yo chiquita cuando Ernesto Zedillo dejó la presidencia de la República, es decir, a mí no me tocó darme cuenta de los atropellos que hizo durante su gobierno. A mí no me tocó ver las represiones o enterarme o darme cuenta de los crímenes de Estado que se cometieron durante su sexenio. Ya un poquito más consciente, a lo mejor estaba yo en el sexenio de Vicente Fox, pero no me tocó Ernesto Zedillo. Entonces, le están tirando a los jóvenes que no vivieron esos atropellos. Lo que yo sí les puedo decir es que no los viví, pero los conozco porque sé leer, porque me sé informar, porque soy una mexicana informada, al igual que la mayoría, si no es que todos los que estamos aquí. Lo que pasó en Acteal, en El Charco, en Aguas Blancas, el Fobaproa, la privatización de ferrocarriles, la desaparición de la Suprema Corte de Justicia, todo eso. No crecí viéndolo, pero sí puedo decir que crecí informándome al respecto de esos atropellos tremendos que armaron estos personajes que ahora se dicen están defendiendo la democracia y la justicia. Nada más. En el México de los fachos se puede traer a Ernesto Zedillo a hablar de democracia y de justicia. En este artículo, Ernesto Zedillo, el expresidente, ataca directamente a la Cuarta Transformación y critica la reforma judicial de Claudia Sheinbaum. Dice que su indignación lo obliga a romper el silencio. A ver. Ernesto Zedillo vendió los ferrocarriles nacionales en 1995. Posteriormente trabajó para una de las empresas beneficiadas. Ernesto Zedillo, cuando gobernaba, transformó la deuda privada de banqueros en deuda pública que seguimos pagando millones de mexicanos. Lo que pasó en Acteal. 45 indígenas perdieron la vida de manera violenta en Chiapas durante su gobierno. Hubo fraudes y represiones. Su gobierno reprimió movimientos sociales en Chiapas y en Guerrero. ¿De qué democracia entonces habla Ernesto Zedillo? Si en sus sexenios se protegió a corruptos banqueros, se reprimió brutalmente a comunidades indígenas, en sus sexenios se entregaron bienes nacionales a extranjeros. Habla de ambición de poder. Pero ¿quién más ambicioso que quien vendió el patrimonio nacional y luego se fue a trabajar a las empresas beneficiadas? No es casualidad que Ernesto Zedillo venga al ataque ahora. La reforma al Poder Judicial amenaza los privilegios de siempre. Mismos privilegios que Ernesto Zedillo ayudó a construir. Hoy se presentan como defensores de la democracia cuando en su momento traicionaron al pueblo mexicano, hay que decirlo. Imagínense, ¿ustedes sabían que Zedillo hoy forma parte del consejo de varias empresas multinacionales y bancos que se beneficiaron de sus propias privatizaciones? Y así dice que las circunstancias lo obligaron a volver a opinar. Si a los del PRIAN les quedan héroes como Ernesto Zedillo, entonces queda clarísimo que no tienen autoridad moral para hablar de democracia, ni de soberanía, ni de justicia. Por eso les va como les va y por eso la presidenta Claudia Sheinbaum los puso en su lugar bien y bonito. Miren, una por una se las recordó Claudia Sheinbaum a Ernesto Zedillo. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. Digo, por si falta la memoria o por si hay uno que otro que no sepa lo que ocurrió en el sexenio de Zedillo cuando se dice que hay que hablar de este tema, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, miren, de memoria se los dijo. ¿Por qué no? Vamos a hablar del sexenio de Zedillo. ¿Por qué no hablamos, hablando de democracia, de las masacres de Acteal, del Charco, del Bosque, de Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos. Vamos a hablar de democracia. ¿Por qué no hablamos del Fobaproa? Porque también es autoritarismo rescatar a unos cuantos, hacer deudas privadas como deudas públicas y dejar en el desamparo a millones de deudores en nuestro país, con una deuda que seguimos pagando las y los mexicanos. ¿Por qué no hablamos de la privatización de los ferrocarriles? Porque eso también es autoritarismo. ¿O a quién le consultó
cuando privatizó los ferrocarriles. Uno por uno, Claudia Sheinbaum le recordó a Ernesto Zedillo los atropellos de su gobierno. Y si nos vamos más para atrás o en aquellos tiempos todavía, pues valdría la pena a esos que están ahora muy preocupados porque se va a coartar la libertad de expresión, porque se va a acabar la justicia con el nuevo Poder Judicial, además electo democráticamente, pues valdría la pena recordar también los tiempos de la Guerra Sucia en México, en donde el gobierno mexicano, dirigido por el PRI, estaba creando, junto con el ejército, con las Fuerzas Armadas, por órdenes y consejo de Estados Unidos, una guerra sucia en donde reprimieron, callaron voces, se encargaron de que no prosperaran los movimientos disidentes a la opinión del gobierno, en donde además intelectuales y medios de comunicación participaban y colaboraban abiertamente en esta guerra sucia para desprestigiar a quienes no pensaran o no le siguieran el jueguito a los gobiernos del PRI. Hablemos de eso. Ahora justamente que sale a colación el tema de los Televisa Leaks, en donde presuntamente Carmen Aristegui revela cómo la televisora más grande de México, Televisa, estaría detrás de campañas de desinformación, ataques políticos ataques contra políticos y empresarios. Como si fuera una novedad. A estas alturas, darse cuenta que Televisa estuvo detrás de campañas no solamente de desinformación. Televisa ha estado detrás de montajes, de fraudes electorales. Televisa ha sido el cuarto poder. Durante mucho tiempo lo fue. Los medios de comunicación fueron el cuarto poder durante décadas y colaboraban con los gobiernos, particularmente del PRI, hay que decirlo. Y ahora saca Carmen Aristegui una investigación que se llama Televisa Leaks, en donde filtran información, datos filtrados que atacan principalmente, ojo ahí, a Arturo Saldívar. Fíjense, quiero dejar esta pregunta al aire y ustedes me van contestando mientras desmenuzamos todo este tema, porque todo tiene que ver, todo está enlazado. ¿Será que realmente descubrieron que Televisa estaba detrás de campañas de desinformación? ¿O será más bien esta una nueva campaña, un nuevo intento de tratar de desprestigiar la elección al Poder Judicial? Bueno, ¿qué es lo que han revelado los datos filtrados acerca de Televisa? Fíjense, el grupo de Aristegui Noticias presuntamente tuvo acceso a 5 terabytes de chats, conversaciones, imágenes, videos y contratos entre 2018 y 2024. Qué conveniente, ¿no? Nada más del 2018 al 2024. Hubiera estado bueno que hubieran tenido acceso más para atrás, porque entonces nos habríamos enterado de temas de la gaviota con Enrique Peña Nieto, del Fobaproa, nos hubiéramos enterado de los montajes de García Luna. Pero convenientemente solamente se obtuvieron datos e información del 2018 al 2024. Bueno, ¿qué es el Palomar? Presuntamente se trata de un grupo clandestino que opera dentro de Televisa, desde donde se orquestan campañas sucias, desinformación e imágenes manipuladas. Dentro de toda esta información se da a conocer que el exministro presidente Arturo Saldívar se habría beneficiado de Televisa Leaks para promover su imagen en redes sociales, para presidir a la Suprema Corte, donde hablaban bien de él y atacaban a sus contrincantes. Primer pregunta. ¿Por qué Arturo Saldívar promocionaría su imagen en redes sociales con la ayuda de Televisa y no mejor en los medios como Televisa, que era televisión abierta, ¿no? En todo caso, la campaña habría sido en televisión abierta y en todos los medios que tiene Televisa a su alcance. ¿Por qué en redes sociales, teniendo a su disposición a toda la empresa de Televisa? Bueno, eso lo podemos dejar ahí como en duda, ¿no? Entre las personas atacadas con campañas sucias estarían Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. Ojo ahí. Supuestamente Televisa también habría fabricado testimonios sobre un caso de abuso en contra del hijo del magistrado Jorge Arturo Camero. Incluso empleados de la empresa habrían actuado como familiares de las víctimas. También habría orquestado Televisa una campaña contra Carlos Slim, revelando una campaña sucia utilizando bots para difusión masiva de mensajes. También habrían descubierto chats falsos en contra de Laida Sansores.
habrían participado en las operaciones del Palomar redactores, editores de video, diseñadores gráficos, científicos de datos y expertos en redes para la creación de campañas sucias, amenazas o ataques. Y yo te vuelvo a preguntar, este tema de los Televisa Leaks, en donde presuntamente revelan un montón de información, ¿será realmente una revelación informática que hace Carmen Aristegui? ¿O será un intento de desprestigiar la elección judicial, de desprestigiar también la nueva reforma en ley de telecomunicaciones? Estaban todos coludidos. Todos estaban coludidos. Pero curiosamente, la información de Carmen Aristegui solo abarca del 2018 al 2014. Yo me pregunto, ¿de dónde hay más tela para cortar entre los negocios irregulares de Televisa como el Cuarto Poder, del 2018 al 2024, o en los años anteriores, en donde Televisa le patrocinó la campaña presidencial a Enrique Peña Nieto y hasta le hizo la boda? ¿Por qué no hablar del tema de Emilio Azcárraga, que hoy pues está siendo perseguido por la justicia? ¿Por qué no revelar los documentos en donde se armó el montaje de Genaro García Luna? Porque si hay que revelar los datos secretos de Televisa, sus campañas de desinformación, pues me parece que hay mucha más tela de donde cortar en los sexenios anteriores, pero de eso ni una sola palabra, ¿no? Ahorita eso no es importante. Si es necesario, pues hasta traigamos a Ernesto Zedillo al rescate para que ayuden. Fíjense ustedes nada más. Escándalo tras escándalo que sigue armando la oposición. En los tiempos del PRI, México vivió lo que se llamó la Guerra Sucia, una verdadera guerra sucia, en donde había represión de movimientos sociales, desapariciones forzadas y censura de voces críticas. Y esto no fue casual. Fue un proyecto impulsado por el gobierno mexicano priista en coordinación con Estados Unidos. Medios e intelectuales colaboraban activamente. Desprestigiaban a los disidentes, silenciaban denuncias de represión, justificaban abusos de Estado. Y ahora, Televisa, quien fue el Cuarto Poder, pues entra en un escándalo, el Televisa Leaks, una presunta filtración revelada por Carmen Aristegui que muestra campañas de desinformación, ataques dirigidos contra políticos y empresarios incómodos, un control narrativo en elecciones y conflictos políticos, es decir, nada nuevo, nada de lo que ya estuviéramos enterados. Miren, por ejemplo, porque no dan detalles de las camionetas cargadas de sustancias ilícitas de Televisa que encontraron en Centroamérica. Digo, porque de eso ni una sola palabra. No es nuevo que Televisa y otros medios operaran como un instrumento político durante los gobiernos del PRIAN. Durante décadas, medios como Televisa protegieron al PRI y después al PAN según correspondía. Ellos sí manipularon la libertad de expresión en México, mientras que hoy acusan al gobierno actual de quererlo hacer cuando por fin hay más apertura y crítica real. Bueno, hay tanta apertura y crítica real que hasta desde las redes sociales podemos informar lo que se nos dé la gana. Uno de los montajes más famosos de Televisa fue el caso Florence Cassens, donde incluso produjeron un arresto falso frente a las cámaras. Pero de eso, miren, nada salió en las filtraciones. Los verdaderos enemigos de la libertad de expresión no son los gobiernos actuales que están impulsando, a vista de todos, elecciones abiertas y democratización en los medios. Fueron quienes durante décadas callaron, reprimieron, fabricaron mentiras además para servir al poder. Si hoy tenemos libertad para cuestionar, es porque ya no son Televisa y sus jefes quienes mandan en México. ¿De dónde creen que hay más tela para cortar sobre los negocios turbios de Televisa? Televisa fue mucho más que un medio de comunicación, fue un operador político del PRI y del PAN. Fíjense, en el caso de Enrique Peña Nieto, Televisa claramente patrocinó su imagen desde que era gobernador del Estado de México. Organizó su boda con la gaviota, tan es así que nomás terminó el sexenio y se divorciaron. Emilio Azcárraga
Actualmente está siendo señalado por presuntas operaciones financieras irregulares, vinculado indirectamente a redes de poder y corrupción empresarial durante el gobierno de Peña Nieto. Los montajes de García Luna. ¿Por qué no hablan ahora de toda esa telaraña de corrupción? ¿Por qué no viene eso en los documentos filtrados? La respuesta es clara, porque implica la complicidad de medios, complicidad de expresidentes, complicidad de empresarios poderosos. No es casual que los escándalos que sacan hoy solamente apunten a gobiernos de la 4T. Nunca hacia el pasado que los hizo millonarios. Eso es un foco. Eso es una señal de alarma. Los escándalos revelados solamente son en contra de la 4T, pero no en contra de los gobiernos del PRIAN, como siempre y como acostumbra hacerlo la derecha mexicana. Y yo te lo vuelvo a decir, no nos dejemos engañar. Si realmente quisieran exponer la corrupción mediática, tendrían que empezar por denunciar a quienes los financiaron y utilizaron por décadas para robarle al pueblo de México. Habría que iniciar por ahí en todo caso, pero hoy se han quedado atados de manos, solamente intentando golpetear a la Cuarta Transformación. Y se pone peor. ¿Por qué se pone peor? Ernesto Zedillo, quien corrió a todos los ministros de la Corte, armó una nueva Suprema Corte de Justicia con puros personajes que él mismo eligió, sale a defender la elección al Poder Judicial. Y esto contrasta con una campaña que está recientemente en contra de César Gutiérrez Priego, quien es candidato a ministro en las próximas elecciones. Bueno, pues César Gutiérrez Priego ha denunciado en más de una ocasión complicidad de Ernesto Zedillo y su familia con la delincuencia. Y hace una revelación inédita e inesperada que le va a poner fin al nuevo vocero de la derecha mexicana. Dice César Gutiérrez Priego que ha tomado la decisión de publicar los audios de la familia de Ernesto Zedillo que comprueban sus nexos con la delincuencia organizada. Dice que su candidatura, la de César Gutiérrez, ha despertado ira en los conservadores y corruptos que no quieren que el Poder Judicial cambie. Además, le recuerda a la gente que hoy investiga su pasado que también fue secuestrado y torturado durante a los 20 años junto con su familia para declarar contra su padre. Y dice que ahora es momento de hacer público el último regalo que su papá le dio: los cassettes de grabación, en donde la esposa del presidente de la República sostiene conversaciones con delincuentes, y este material es inédito y fueron grabados en 1996. Y además lanza el reto: ¿se atreverán los periodistas y medios de comunicación a publicarlos? Ya veremos. Esto se va a poner tremendo. Que vayan guardando todos los defensores de Zedillo los tweets, porque en las próximas horas lo van a negar. Que vayan deshaciéndose de tener a Ernesto Zedillo como su líder moral, como su líder político que los va a rescatar, porque todo parece indicar que se van a poner complicadas las cosas. Dice Frank Rivas: en Michoacán la gente no quiere ir a votar porque en los medios dicen que no pierdan su tiempo, que es una farsa. Además de que está bien complicado investigar a todos los candidatos. Claro, es complicado investigar a todos los candidatos, pero hay que ir haciendo el acordeón. Ahora les vuelvo a repetir lo mismo. Si no queremos que se nos juzgue por ser un pueblo desinformado, por ser borregos, por ser analfabetas, pues tenemos que informarnos y conocer a las candidaturas de los jueces, ministros y magistrados. Y no solamente eso. Les repito, no salir a votar en la elección del Poder Judicial es ser cómplice del PRIAN que quiere sabotear esta elección. Es salir a sabotear de manera directa la elección al Poder Judicial. Por eso hay que salir todos a votar. Habría que canonizar a Zedillo, dicen por acá. Así es como lo sacaron. Así como sacaron a Ernesto Zedillo del sarcófago, pues ahí va de regreso. Porque revelar esos audios implicaría muchas complicaciones para la estrategia de la derecha mexicana. Muchas complicaciones para el renacer de una oposición que está derrotada. Y mientras tanto, lo de Televisa Leaks en Aristegui, pues no es más que Televisa siendo Televisa.
Si no es manipulación, es ocultamiento. Si no es mentira, es fabricación. Si no es propaganda, es montaje. Pero jamás información rigurosa de interés público. Tanto desprestigio explica que tengan que cambiarle el nombre a Televisa como N+, y sí, Televisa o TV Azteca es lo mismo. Pero también es una operación para tratar de convencer al pueblo de que el gobierno de la 4T es lo peor que ha pasado, que nos vamos a convertir en Venezuela, mientras que a los que se les va la luz son a los españoles que pusieron su soberanía energética en manos de una empresa privada como Iberdrola, tal como lo quería hacer en México la derecha mexicana. Dice Ángel Mann, mi moderador. Gracias, Ángel. Estamos informados. Cairolex, saludos. Flaquito, ¿gustan un burrito? Saludos, Flaquito. Ya vi que mandaste un superchat. Saludos, un abrazo grande también para ti. Gracias a los que se están conectando, dejando sus comentarios como siempre. Los estoy leyendo, noticiosos a la gente en Facebook. También los estoy leyendo. Adolfo, Ramón, Gabriel. Gracias, Edgar, Sergio. A todos los estoy leyendo. Álvarez, Ángel, resulta y resalta. Que está muy enojado. Gracias, Enrique Ramírez. Todos sus comentarios son sumamente valiosos, noticiosos. Juana, muchísimas gracias. Martín, Gustavo, Armando, Puentes, Guadalupe. Gracias también por acompañarme. Iván Ruiz, tus ojos te engañan. A todos noticiosos, denle like, suscríbanse y compartan para que lleguemos a más personas. Y sí, hoy hay un colapso total en la derecha mexicana. Porque no solamente no se levantan, sino que a nivel internacional se comprueba que sus políticas públicas, sus estrategias y sus leyes nos llevaban con el PRI, con el PAN, directo a ser un país, cuando menos, sin energía eléctrica. Yo soy Yasira Handal. Bye bye.